Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial del Rey del Pino. Ya de nuevo acá en Buenos Aires. Tuvimos unos días ausentes con mi esposa y con Timo. Nos fuimos a Córdoba y bueno, a felicitar la familia de mi esposa. Y bueno, gracias al Señor que nos permitió en aquel lugar compartir algo de la gracia. Y bueno, y ahora estamos de vuelta. Estamos de vuelta con todos ustedes y agradecidos al Señor por eso. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de nuestra amada iglesia, la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Si usted quiere visitar la iglesia, lo puede hacer los días jueves a las 19 horas, igual que los días sábados a las 19 horas, y los días domingos a las 10 de la mañana, hermano. Así que gracias le damos al Señor por eso. También le recuerdo los días y los horarios del programa de radio. El pastor está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana y después el día lunes de 11 a 12 del mediodía a través de la radio La Predicadora y a través de su Facebook Ramón Encina. También está la página de YouTube de la iglesia que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos a que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir para que la palabra sea que corra y sea glorificada, hermano. Con su suscripción nos ayuda mucho a que la página siga creciendo y pueda alcanzar a otros hermanos, a otras personas que todavía no han conocido esta gracia. También le invitamos a las reuniones de grupo que tenemos aquí en el kilómetro 41700, los días miércoles a las 18 horas. Y bueno, y los días de programa de radio que tenemos aquí desde la última trompeta filial del Rey del Pino son los días, los días lunes de 10 a 11 del mediodía y los días viernes de 13 a 14 horas, como el día de hoy. También son transmitidos a través de la radio La Predicadora, a la cual saludamos a los hermanos de la radio y le agradecemos por permitirnos salir a través de su página también. Y también tenemos la página de YouTube de la última trompeta filial del Rey del Pino para que usted pueda unirse, pueda suscribirse y pueda poner su me gusta y compartir, a fin de que la gracia pueda correr y ser glorificada, hermano. Gracias le damos al Señor por todo eso, contento por poder estar compartiendo la palabra del Señor una vez más con todos ustedes. Y bueno, gracias le damos al Señor por eso, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Bueno, como escuchan, estoy con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo. Perdón. Así que doy gracias al Señor por eso, hermano. Le voy a dar a mi esposa para que nos saluden esta tarde, hermano. Paz, hermanos, el Señor les bendiga. Hermoso día el Señor nos da hoy, porque estamos en su presencia, ¿no? Amén, gloria a Dios. Pudimos disfrutar unos días con la familia y lo más importante, aunque sea una pequeña semilla, poder dejar de esta gracia maravillosa. Amén, gloria al Que el Señor Señor esté bendiciendo, que sea de mucho provecho, hermanos, esta palabra. Amén, amados. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos proteges de todo mal. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad nueva, Señor, que tú nos das de poder transmitir tu palabra. Asístenos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que esta palabra sea de beneficio, Señor, a los hermanos que la escuchan, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, y estamos viendo, hermanos amados, al hombre religioso, ¿vio? Que es representado por el fariseo, por los tres hijos de Cam y por el filisteo. Confundía al fariseo con el filisteo. Gracias, Señor, que está mi esposa. Y estamos mirando al hombre religioso. El hombre religioso no es salvo. Ese hombre religioso no es salvo. Nosotros vemos en el libro de Romanos, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, ahí vemos a dos hombres. Usted puede mirar ahí dos hombres. Y primero vemos al hombre religioso, al hombre moral y religioso. ¿No? ¿Se acuerda que hablábamos en un tiempo atrás, hablábamos de la moralidad? Y la moralidad se metió dentro de la iglesia, desgraciadamente, ¿vio? Para que los hermanos vivan una vida moral, ¿vio? Una vida correcta, ¿vio? Una vida correcta exteriormente hablando. Pero que no es por medio de esa vida correcta que nosotros agradamos a Dios. Agradamos a Dios por medio de la fe.
Gloria a Dios. Agradamos a Dios por medio de la vida de Dios que está dentro de nosotros. Por creer es que agradamos a Dios sin las obras de la ley, dice la palabra. Y bueno, y entonces veíamos que estos hombres nos hablan a nosotros del carácter del hombre religioso de este tiempo. El hombre religioso es un hombre pecador. Él necesita salvación. Él está destituido de la gloria de Dios, ¿no? Pero este hombre religioso va y se sienta en las congregaciones y lee la Biblia y levanta sus manos y alaba al Señor y visita las almas y va a los hospitales, va a las cárceles, va a todos lados, ¿no? Pero es un hombre religioso. ¿Por qué? Porque él cree que por medio de las obras él va a alcanzar su salvación y va a agradar a Dios. Pero lo que él necesita hacer para agradar a Dios y para alcanzar su salvación es creer en el sacrificio de Jesucristo. Gloria a Dios. Creer que Cristo llevó esa vida religiosa a la cruz del Calvario, la crucificó, la mató y la sepultó, ¿no? Hoy lamentablemente hay muchos hombres religiosos dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. ¿Pero por qué? Por causa de la ignorancia. Fíjese que nosotros hemos visto hace mucho tiempo atrás, creo que hace un año atrás más o menos, usted lo puede buscar a través de la página de Facebook, una predicación que nosotros titulamos Sentados, andad y estás firme. Y ahí nosotros veíamos que cuando nosotros llegamos al camino del Señor por haber creído en su sacrificio, obtenemos la salvación. Y lo primero que el Señor nos manda a hacer es asentarnos. A sentarnos. ¿Por qué nos manda el Señor a sentarnos? ¿Dónde vemos que el Señor nos manda a sentarnos? Bueno, la palabra ahí en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En la versión original no se usa la palabra buscar, sino que en la versión original se usa la palabra permanecer. Permaneced en las cosas de arriba, en el original, ¿no? ¿Por qué tenemos que permanecer? ¿Cómo que tenemos que permanecer? Usted dice, ¿cuándo es que llegamos ahí? Y bueno, según Efesios capítulo 2, versículo 5, versículo 6, dice la palabra del Señor que con Cristo fuimos juntamente resucitados y Él asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, en el libro de Colosenses la palabra no es buscar, sino es permanecer en el lugar donde Cristo nos sentó, ¿no? Y entonces nosotros nos sentamos, descansamos, como nos enseña también el libro de Romanos, que el que ha entrado en el reposo de Dios ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿De qué obras? De todas esas obras que nosotros intentábamos hacer para agradar a Dios y para alcanzar y sostener nuestra salvación. Hemos entrado en el reposo de Dios, ¿no? Y entonces reposamos de las obras así como Dios de las suyas, ¿no? Entonces, gracias le damos al Señor por eso, gracias por su gloria, por su gracia maravillosa que nos hace entender estas cosas. Pero la palabra del Señor nos hace ver a nosotros, porque nosotros, ¿por qué vinimos acá? Porque esto que estamos hablando de los hijos de Cam, esto se encuentra en el libro de Génesis. Pero ¿cómo llegamos nosotros al libro de Génesis? Porque estábamos mirando el libro de Josué. Y en el libro de Josué vemos al filisteo. Entonces nosotros tenemos que saber de dónde viene el filisteo. Y entonces vamos al libro de Génesis. Pero antes de ir a todo eso, mi esposa nos va a leer ahí. En Hebreos 4:10. Amén, gloria a Dios. Porque... Aleluya, gloria a Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ese es Hebreos. Sí. Yo había dicho Romanos, pero es Hebreos. Amén, gloria a Dios. Es muy importante que nosotros leamos el pasaje y lo aclaremos, porque muchas veces nosotros largamos pasajes así al aire y no sabemos dónde están y los hermanos no se pueden guiar. Aunque creo que en el libro de Romanos, en el capítulo 11, creo que habla algo así del reposo. En el capítulo... O 10. Digo, en Romanos. En el libro de Romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Si lo leemos siempre. Donde habla de que ellos estaban llamados a entrar en el reposo. Bueno, ahora no me acuerdo bien dónde está el pasaje, pero después si lo encontramos se lo vamos a leer, hermano. Pero ese pasaje de Hebreo que nos leyó mi esposa, ese viene justo.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ir al libro de Génesis, donde estábamos leyendo y estábamos mirando los 3 hijos de Cam. Cam significa quemado por el sol. Y habíamos aclarado por qué Cam era quemado por el sol. Y eso habla no a la humanidad del hombre en Cristo, sino a la humanidad del hombre caído. Porque nosotros también vemos en el libro de Cantar de los Cantares que la Sulamita dice: morena soy porque el sol me miró. Pero eso está hablando de la humanidad del hombre, ya del hombre en Cristo. Digo que no hay atractivo en el vaso de barro, sino que el atractivo está dentro del vaso de barro, que es la vida de Dios. Pero acá cuando habla de que Cam se figura a un hombre quemado por el sol, está hablando del juicio que cayó sobre el pecador en la cruz del Calvario en la persona de Cristo. Dios llevó al hombre pecador a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. No hay nada de atracción en él. No hay nada atractivo en él. Dios lo llevó a la muerte y lo enterró y nunca más ese hombre resucitó. Lo que resucitó fue una nueva creación en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Donde el atractivo de esa nueva creación no está en lo exterior, sino está en lo interior. Pero eso interior nunca se ve, pastor. Sí se ve. Se ve cuando la vida de Dios se manifiesta a través de este vaso de barro. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra alma santificada, porque el vaso de barro manifiesta lo que el alma es. Amén, gloria a Dios. Lo que el alma santificada alcanzó. Y eso es a través de la santificación. Pero vamos a ir al tema, hermano, para poder terminar con este pasaje. Y ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 10, estábamos mirando los 3 hijos de Cam. Y vemos ahí en el versículo, ya le digo porque lo tenía acá y lo perdí. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leerlo aquí. ¿10-14? En el 14, gracias amor. En el 14. Dice: y a Pasrusim, a Casluim, de donde también salieron los filisteos, y a Castorim. ¿No? Y entonces ahí nosotros vimos a los 3 hijos de Cam. Y hoy nos toca ver a Casluim. ¿No? Hemos visto a Misraim, que engendró a este Casluim. Cam engendró a Misraim y Misraim engendró a Casluim, como vemos ahí en el 10-14 que decía mi esposa. A Pastrusim, y este engendró a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Los filisteos vinieron de Casluim, y Casluim significa tontería. Fíjese, eso significa Casluim. ¿Y eso qué habla? Que para el hombre religioso, para el hombre sin Dios, la vida de Dios, vio el camino del Señor, vio la meta que el Señor traza para el Hijo de Dios, es una tontería. Es una tontería para el hombre religioso negarse a sí mismo para que Dios viva su vida en él. Vamos a presentarlo bien. Para el hombre religioso, que el hombre espiritual niegue la vida de su alma para que Dios viva su vida en él, es una tontería. Es una tontería. El hombre religioso dice: se pueden hacer las dos cosas. Se puede caminar conforme al mundo y se puede caminar conforme al Espíritu. Pero la palabra del Señor nos enseña que no. El Señor nos enseña a través de la Biblia, nos enseña a nosotros en el libro de Santiago, nos enseña: no améis el mundo, ni las cosas que en él hay. Porque el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Fíjese. Entonces, el Señor nos lleva a nosotros que no podemos vivir 2 vidas. Dice el mismo Santiago, dice: el hombre de doble ánimo, de 2 vidas, de 2 almas, es inconstante en todos sus caminos. Hoy está de acuerdo con el mundo, mañana está de acuerdo con Dios. ¿Y qué hizo Dios con ese hombre que tenía 2 vidas? Que tenía 2 almas, que tenía 2 ánimos? Lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Gloria a Dios. Hoy el hombre espiritual, él no decide.
Ya alguien decidió por él, ya alguien trazó el camino por él. ¿Quién trazó el camino? El Señor. El Señor trazó el camino. Y este hombre espiritual sigue el camino. Fíjese, este hombre espiritual sigue el camino. ¿A dónde sigue el camino? A la herencia que le está puesta por delante. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre espiritual sigue el camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Bueno, Él nos marcó el camino a la salvación por medio de su sangre. Ahora, el Señor nos hace saber que la transformación es por medio de negarnos a nosotros mismos y dejar que su vida se produzca en nosotros, se manifiesta a través de este vaso de barro. Y eso para el hombre religioso es una tontería. ¿Vio? Eso es una tontería. ¿Vio? De negarnos nosotros a los placeres de este mundo para poder servir a Dios, eso es una tontería. Se pueden hacer las dos cosas. ¿Vio? Se pueden hacer las dos cosas. Pero dice la palabra del Señor que si nosotros agradamos al mundo, dice, nos constituimos enemigos de Dios. Fíjese, eso es algo terrible. Y este Casluín representa eso, tontería. ¿Vio? Es para él la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, que es Cristo en nosotros, para él es una tontería. ¿Vio? Es una tontería negarse a sí mismo para vivir la vida de Dios, para que Dios viva su vida en nosotros, para vivir una vida espiritual. Cuando el Señor nos enseña todo lo contrario. Fíjese, el Señor nos enseña en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y él no es juzgado de nadie. Fíjese. Pero el hombre natural, él no puede juzgar las cosas, porque tiene una vida natural. Él se rige conforme a las reglas y a los estatutos de este mundo. El hombre natural está buscando hacer tesoros en este mundo, cuando el hombre espiritual está llamado a hacer tesoros en los cielos. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Entonces este Casluín, su significado es tontería, ¿vio? Para él es una tontería la sabiduría de Dios, ¿vio? Es una tontería aferrarse a las promesas de Dios. Es una tontería negarse a sí mismo para que Cristo viva su vida en él. Él prefiere andar conforme al mundo, ¿vio? Prefiere ser amado de todos. Nosotros sabemos que cuando nosotros negamos nuestra vida al mundo, nosotros negamos nuestra vida al yo, no somos amados de todos. Y ese es el precio que el cristiano hoy no quiere pagar. Ese es el precio que el cristiano hoy no quiere pagar. Prefiere andar como un religioso, como algo que él no es. ¿Vio? Prefiere andar como un religioso, agradando tanto al mundo como agradando tanto a Dios. Pero también, como hemos dicho anteriormente, si el cristiano se vuelve amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Vio? El Señor nos llamó a santificación, a apartarnos. ¿De qué? Y dice, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. ¿Y qué es lo inmundo para nosotros? Este mundo es inmundo. Este mundo es inmundo, su moda es inmunda, sus costumbres son inmundas, su manera de ver la vida es inmunda, ¿vio? Su manera de criar a los hijos es inmunda. Pero nosotros nos entregamos a nuestros hijos al mundo. Los llevamos a las escuelas de este mundo, los llevamos a la moda del mundo y lo entregamos a la enseñanza de este mundo. Pero todo lo que en el mundo hay es inmundo, ¿vio? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no lo tengo que mandar a la escuela, pastor? No estoy diciendo que no lo mande a la escuela. Instruya a su hijo. Instrúyalo. ¿En qué lo tiene que instruir? En el camino del Señor. Y aun cuando su hijo fuere viejo, dice, la enseñanza que usted le transmitió no se va a apartar de él. Al colegio tiene que ir, porque tiene que ser instruido para que el día de mañana su hijo o su hija tenga una profesión, ¿no? Pero no que lo instruyan en la moral de este mundo. La moral de este mundo lo lleva a la perdición. ¿Dónde lo lleva la moral de este mundo? A que un hombre se puede casar con un hombre. Una mujer se puede casar con una mujer. 2 hombres pueden criar a un hijo, 2 mujeres pueden criar a un hijo. Y ese no fue el diseño de Dios. Ese no fue el diseño de Dios. Pero pastor, si yo voy en contra de eso, yo voy a perder mucho. No va a perder nada. Más es lo que va a usted perder si usted no se mantiene firme en la fe. Y la fe dice esas cosas.
Claro, pero fíjese, por eso se va a la enseñanza más fácil, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza más fácil? La enseñanza más fácil, aunque no es para este tiempo y no es para la iglesia, es la enseñanza del reino. Pero cuando nosotros vamos a la enseñanza de la iglesia nos dice que ni aún comamos con ellos. Eso es muy duro, pastor. Eso es muy duro. Bueno, si usted se va a sentar a comer con ellos es para ganarlos, no para recrearse en el pecado que ellos se recrean. Y uno de los pecados en los cuales ellos se recrean es que un hombre y una mujer se pueden casar y pueden adoptar un hijo y lo pueden criar a la manera de este mundo. No están dando hijos a la luz, están dando hijos al mismo infierno. Al mismo infierno. Porque fíjese lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 28, 29. Primero vamos a buscarlo para saber bien a qué nos referimos. Donde nos habla a nosotros ahí del hombre pecador. Fíjese. En el 24 podemos leer hasta el 32. Va a ser un poquito largo, pero vamos a leer ahí. Romanos capítulo 1, versículo 24 hasta el 32. Fíjese. No, esto de la vida cristiana, hermano, no es un juego. No es un juego. Nosotros estamos jugando nuestra herencia ahí. Y cuando nosotros aceptamos cosas que Dios no acepta, estamos jugándonos nuestra herencia. El poder ser la esposa de Cristo, el poder tener un cuerpo resucitado y glorificado conforme a la gloria del Señor. El poder establecer el reino con el Señor. Pero nosotros queremos ser más buenos que Dios. Dios es amor, decimos. Sí, Dios es amor. Pero en aquel tiempo, o mejor dicho, en este tiempo, donde el Señor está juzgando como aquel juez justo, como lo presenta el apóstol Juan en el medio de los 7 candeleros de oro, Él no está juzgando conforme al amor. Él se ciñó el pecho con un cinto de oro para juzgar con justo juicio, dice. Porque si Él juzga con amor, como lo hizo con la salvación, entonces deja pasar todos los pecados, ¿no? Deja pasar toda la inmoralidad. Y dio al hombre inmoral y al hombre moral y religioso lo llevó a la cruz, lo crucificó y lo mató. Solamente el Señor acepta al hombre espiritual. Y ese hombre espiritual, que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, no es juzgado en nadie justamente por eso, porque él no acepta una vida moral y una vida inmoral. Él a eso lo desecha completamente, para poder vivir una vida espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 1, versículo 24 del libro de Romanos dice así la palabra. Por lo cual también Dios los entregó. Dios los entregó. Y nosotros nos vamos a recrear con ellos. ¿Vio? Nosotros, para lo único que nosotros podemos reunirnos con ellos es para hacerles saber que ellos están en pecado. Que ese pecado los va a arrastrar a la condenación y que la única salida es Jesucristo. Pero ya les hablé, pastor, y ellos dicen que no quieren oír. Bueno, si usted se va a volver a reunir con ellos, y amedréntelo con la palabra. Como ellos hacen con sus prácticas con usted. ¿Qué hacen ellos? Ellos nos quieren meter por todos lados sus prácticas. No, pero mirá qué buena persona que son. Son tan correctos. Pero no es porque sean buenos y correctos que van a alcanzar la salvación. Es por la fe en Jesucristo. No es por cuánto ellos den que van a alcanzar la salvación. No es por cuántas personas ellos ayuden que van a alcanzar la salvación. No es por cuánto reconocidos sean en su barrio que van a alcanzar la salvación. La salvación la van a alcanzar por la fe, renunciando a esa vida que ellos traen. Entonces dice la palabra del Señor, por lo cual también Dios los entregó. ¿Cuándo los entregó? Cuando ellos desecharon a Dios, Dios los entregó. Dios estaba presentando su plan de salvación, porque acuérdense que en el 1.16 del libro de Romanos, la palabra del Señor dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ellos desecharon eso. ¿Veo? Desecharon eso. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. ¿A qué inmundicia? A la inmundicia en la que ellos viven. ¿Veo? A la cual nosotros aplaudimos diciendo, pero son tan buenas personas. Son tan respetados.
son tan carismáticos, tan caritativos con la gente que tiene necesidad, pero no es eso lo que los va a salvar a ellos. Ellos no van a ser salvos por esas cosas. Ellos van a ser salvos por renunciar a esa vida pecaminosa y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿No? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿A qué pasiones vergonzosas? A la homosexualidad. Es muy duro lo que usted dice, pastor, pero es así. Es así, hermano. Lo entregó a la homosexualidad. ¿No? A las prácticas sexuales que ellos tienen, hombres con hombres, mujeres con mujeres, aún con los animales. Hoy hay cosas terribles que se escuchan. Fíjese. Los entregó, dice, a las pasiones vergonzosas, pues antes, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual manera los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. ¿Vio que eso no es de Dios? ¿Dónde ve usted la lascivia? Y vamos allá a Gálatas capítulo 5, versículo 17, y dice, las obras de la carne son. Y ahí está la lascivia. ¿Vio? ¿Y eso de qué habla? Del hombre pecador, del hombre caído en Adán. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y de ahí aparecieron tantas enfermedades de transmisión de esa manera, ¿no? Pero a los que yo conozco no les llegó, por la misericordia de Dios. Porque Dios está teniendo misericordia para que ellos se vuelvan de ahí. ¿Qué está esperando usted? ¿Que venga el juicio? Para hacerle saber que Dios aborrece esas prácticas y que Dios por medio de su amor lo quiere salvar. Hágale saber que la misericordia de Dios es la que la está salvando de esas cosas, para que se vuelvan de ahí. Entonces dice, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. ¿Yo? Practican cosas que no convienen. Que Dios no creó al hombre para que vaya a ese lugar. Estando atestado de toda injusticia, fornicación. No solamente el adulterio y la fornicación o la homosexualidad es un pecado del hombre moral y religioso. No encerremos a todo solamente ahí. Mire todo lo que hay en el hombre moral y religioso. Perversidad, avaricia. Avaricia también hay en el hombre moral y religioso. No, yo te doy en la medida que vos me puedas, que yo pueda sacar un rédito de vos. ¿Yo? Aunque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que cuando nosotros tomamos prestado, sabemos que tenemos que devolver. Pero a veces la otra persona quiere un rédito de nosotros. ¿Yo? De cómo apropiarse de nosotros y esclavizarnos. Bueno, esa es la conducta del hombre religioso. El hombre espiritual, él da. Él da. Y el hombre espiritual que recibe y sabe que Dios le va a favorecer a él, no solamente para tener él, sino para poder devolver y aún para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Fíjese, y no se apoya en su propia prudencia, se apoya en Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, lleno de envidia por todos lados. Ese no es el carácter del hombre espiritual. Ese es el carácter del hombre religioso. Mi hermano tiene 2 coches, yo quiero tener 3. ¿No? Ese es el carácter del hombre religioso. Mi hermano tiene 2 coches, gloria a Dios que mi hermano tiene 2 coches. Así como el Señor lo prosperó a él para poder tener esos 2 coches, Dios me puede prosperar a mí. ¿No? Porque tenemos la misma vida. Gloria a Dios. Y al mismo Dios. Y si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Fíjese.
lleno de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad. De eso no está en el Hijo de Dios. Y si está, está muerto. Eso está muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Señor Jesús. De murmuraciones. ¿Cómo va a haber murmuraciones en medio del pueblo de Dios? No puede haber murmuraciones. Y tampoco nosotros necesitamos la ley, como en el antiguo pacto, que donde Dios dijo, no andarás chismeando en medio de mi pueblo. No necesitamos esa ley. La vida que está dentro de nosotros nos va a llevar a nosotros a nunca estar murmurando del hermano. Al contrario, si vemos al hermano que se cayó, no vamos a estar ahí esperando la oportunidad de caerle encima para destruirlo. No, vamos a estar ahí dispuestos para ponernos por debajo del hermano, para sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Dar a conocer el amor, fíjese. Murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, fíjese. Este es la conducta de Casluín. Al que le parece que el hombre espiritual que vive en contra de todas estas cosas es una tontería que vive así. Vos sos un tonto, por eso te engañan a vos. Vos tenés que ser más vivo, vos tenés que ser más sagaz. La palabra no nos enseña eso. Vos tenés que ser astuto. No nos enseña eso. La palabra nos enseña a nosotros que tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, fíjese, altivos, inventores de males. Poniendo en el corazón de los hermanos, argumentos y cosas que los llevan a estar en enemistad con otros. No, nosotros no tenemos que ser de eso. Nosotros tenemos que ser promotores de la unidad, no de la división. Nosotros tenemos que ser aquellos que fomentan la unidad y no la división por medio de malos pensamientos y malas cosas. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esto está hablando del hombre moral y religioso. Pero son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Pero nosotros, que somos el hombre espiritual, nosotros no entramos ahí. La vida del hombre espiritual busca el bien del otro. ¿Y cómo alcanza el hacerle bien al otro? Manifestándole o dejando que la vida de Dios que está en él se manifieste en beneficio del otro. Y de esa manera también nos beneficia a nosotros. Fíjese qué maravilloso, hermano. Este Casluín piensa que todo eso es una tontería. Negarse a sí mismo para que Dios viva en su vida en él, eso es una pavada. No ser despierto, rápido en el pensamiento de doble sentido, eso es una pavada. No, el hombre espiritual no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. El hombre espiritual espera su recompensa del Señor. Es un tesalonicense. Un tesalonicense es un hombre que ya ha negado su vida al mundo. Un hombre que corre la carrera esperando lo porvenir. Y lo porvenir viene del Señor. Y es un hombre que tiene su vista fijada en el cielo. Se detiene, sí. ¿Para qué se detiene? Para ayudar a aquel que intenta alcanzar todo aquello que Dios tiene preparado para él, pero que no lo puede alcanzar. Entonces se detiene para ayudarlo. Pero por el caprichoso, por aquel que ya decidió no negarse a sí mismo para vivir una vida paralela al mundo, por ese no se detiene el hombre espiritual. Lo deja. Hasta que Dios le abra los ojos del entendimiento. Entonces vemos que este hijo de Casluín, toma las cosas de Dios como una tontería. Toma la palabra de Dios como algo que, sí, es un libro como todos los demás. Son historias como todas las demás. No es un libro como todos los demás. La palabra de Dios le enseña al Hijo de Dios cómo tiene que vivir en este mundo. ¿Y cómo tiene que vivir en este mundo? Y según el apóstol Pedro dice que sobria, justa y piadosamente. Y para eso, ¿qué se requiere? Y se requiere
el negarse a sí mismo, para que Cristo viva su vida en nosotros. Entonces, de esa manera nosotros vemos a los tres hijos de Cam, que quieren impedir, ¿vio? Quieren impedir que el Hijo de Dios alcance su herencia. Ahora también vemos que de este Casluín viene el filisteo. ¿Vio? De este Casluín, dice, esto es en verdad una maravillosa descripción del hombre religioso, ascendiendo siempre a sus propios ojos. Él busca ser reconocido de todos los hombres, que todos lo vean bien, que todos lo tengan en gran estima. No hay como él, no hay uno mejor que él. ¿Vio? Todo a él le van a pedir consejo, pero al hombre espiritual, como es un pobrecito, ¿vio? Según los ojos del hombre religioso y del hombre natural, ¿vio? No tiene riqueza, no tiene ambición por las cosas de este mundo, es un pobrecito. ¿Qué podemos obtener de él? ¿Vio? ¿Qué podemos hacer? Pero en el hombre espiritual está todo, hermano. En el hombre espiritual está todo lo que el hombre necesita para poder vivir sobria, justa y piadosamente. Pero él no se lo tiene en estima. Se tiene en estima a ese hombre que busca lo alto. ¿Vio? Por eso dice, esto es en verdad una maravillosa descripción del hombre religioso. El hombre religioso busca ascender siempre a sus propios ojos. Busca que todos lo miren con agrado. ¿Vio? Y ahí involucra riqueza, ahí involucra orgullo de raza, ahí involucra orgullo de obra, ahí involucra orgullo bueno, no me acuerdo ahora el otro orgullo que representa a los hijos de nacimiento. ¿Vio? Ahí involucra todo, con tal de que sea reconocido. ¿Vio? Y él así, su autoestima está allá arriba. ¿Vio? Y entonces dice, esto es en verdad una maravillosa descripción del hombre religioso, ascendiendo siempre en sus propios ojos, en su propia opinión. Cuando la palabra nos enseña a nosotros que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que seamos humildes, ¿vio? En nuestra manera de pensar, no teniendo más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, ¿vio? Siempre ascendiendo ante sus propios ojos, pero así también siempre descendiendo frente a los ojos de Dios, ¿vio? Apartándose más y más de Dios. Y la secuela se ve en la descendencia de Casluín, ¿vio? Mientras él más busca ascender, más desciende. ¿Y dónde terminó la descendencia de Casluín? En el filisteo. Y ahí termina el hombre religioso, siendo un filisteo. ¿Sabe qué significa la palabra filisteo? La palabra filisteo significa vagabundo, no tiene lugar fijo. Él busca lugar donde habitar a su propia conveniencia. Por eso el hombre religioso busca una congregación y si no le agrada, busca otra. Y si no le agrada, busca otra. ¿Vio? Que agrade a su parecer, a sus ojos, a su entendimiento. ¿Vio? A su interpretación natural de las cosas espirituales. Pero el hombre espiritual, a donde Dios lo pone, ahí permanece hasta aquel día que suene la trompeta. Fíjese, qué maravilloso. Él nunca vuelve en sí, el hombre religioso, el filisteo. Él nunca retorna a su casa. Nunca. Él se aparta de donde Dios lo colocó. ¿Por qué? Y porque no le agradó la voz del predicador. Porque no le agradó la palabra del predicador. Porque no le agradó el predicador. ¿Vio? Porque no le agradan la forma que Dios estableció en la iglesia para gobernar la iglesia. No, él quiere un gobierno democrático. Él quiere establecer sus propias reglas. Y si no está de acuerdo con lo que se está haciendo, entonces, como la iglesia de la Odisea, llama a la democracia del pueblo para que el pueblo decida cómo el pastor tiene que gobernar la iglesia. Pero el pastor ya recibió la dirección para gobernar la iglesia. ¿Cuál es la dirección? La dirección es las 14 cartas del apóstol Pablo que el Señor Jesucristo dejó plasmada en la palabra para que él gobierne. En tal caso, si usted ve que el pastor no anda conforme a las 14 cartas que el apóstol Pablo dejó como instrucción para el gobierno de la iglesia, usted tiene que, no solo, dice la palabra, sino en busca de dos o tres testigos, como dice la palabra, no reprendas al anciano solo, sino ve en busca de 2 y 3 testigos
Y por medio de la palabra, especialmente de las 14 cartas, usted le tiene que decir, o los testigos juntamente con usted, mire pastor, me parece que usted te está saliendo de la sana doctrina que fue la doctrina que le fue entregada al apóstol Pablo. ¿Y en qué punto? Y ahí usted le hace ver por medio de las 14 cartas en qué punto el pastor se está yendo. Y si el pastor no escucha, y bueno, usted tiene que decirlo a la iglesia y la iglesia lo tiene que amonestar. Y si no escucha a la iglesia, bueno, ahí ya no se puede hacer nada, sino que Dios tiene que restaurar. Pero no se puede usar a la iglesia como una asamblea democrática para establecer lo que el pastor tiene o no tiene que hacer. ¿No? Eso es una iglesia mundana, donde el Señor está afuera. Si el Señor está afuera, no es el Señor el que impone la dirección, la impone el pueblo. ¿No? Y cuando al pueblo le parece, establece algo que es de Dios, y cuando no le parece algo, establece algo que es del mundo, para que la iglesia se mantenga en su curso y los hermanos no se vayan. ¿No? Y eso no depende ni del pastor ni de los hermanos, eso depende de Dios. Fíjese. Entonces vemos acá que la secuela de esta descendencia, ¿vio? Son los filisteos. Y el filisteo es un vagabundo, ¿vio? No es como el hijo pródigo, que él recibe la amonestación, la exhortación, estando lejos de su padre, y retorna a su casa, a donde Dios lo estableció. Cuando yo digo que a donde Dios lo estableció, no estoy hablando de el primer lugar donde usted se congregó, sino donde el primer y único lugar donde escuchó la gracia. Porque usted dice, bueno, entonces me tengo que volver al primer lugar donde yo me congregué. Pero en ese lugar donde usted se congregó, si no se habla la gracia, se habla la religiosidad. Ahí usted no tiene que volver. Porque si Dios le abrió los ojos del entendimiento por medio de la gracia, no es para que usted se vuelva ahí. Es para que usted se apegue a aquel instrumento que Dios usó para que usted conozca la gracia y con él permanezca y crezca y ayude al crecimiento de la iglesia local. Entonces el filisteo es un vagabundo, no es uno que retorna a la casa. Como vemos ahí en Mateo 23:15. Vamos a leer ahí. Nunca el filisteo está en casa con Dios. El Hijo de Dios sí. Pero el filisteo nunca está en casa con Dios. Es un vagabundo. Mateo 23:15. Él nunca conoce el gozo de llamarle Padre al Señor. ¿Vio? Porque el filisteo no figura uno que retorna. En cambio, el hijo pródigo, el quien haya malgastado su riqueza y en una vida licenciosa, viviendo conforme al mundo, él cuando vuelve en sí, él vuelve y reconoce que tiene un padre y que en esa casa él era rico y que tiene su lugar. Y cuando vuelve el padre no lo pone en un lugar de esclavo, él lo pone en el lugar que él le corresponde, el lugar de hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a leer ahí en Mateo 23:15, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Vio? Recorréis mar y tierra, dice, para arrastrar un discípulo. Pero una vez que lo tienen seguro, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque le ponen una carga pesada. La gracia no nos pone la carga pesada. La gracia nos enseñó que la carga pesada fue sobre el Señor. Gloria a Dios. Y que la carga que nos fue puesta a nosotros es fácil y ligera. Gracias. Que es el Evangelio. ¿Y sabe por qué es fácil y ligera? Porque nos fue dada una vida dentro de nosotros que para esa, la que lleva la carga no somos nosotros. La que lleva la carga es esa vida. Y como es la vida de Dios, para esa vida no es difícil la vida espiritual. Es una vida normal. Congregarse, orar, leer la palabra, tener comunión con los hermanos. Es una vida normal. No es pesada esa carga. Entonces, hermano, para ir terminando. El hijo pródigo es uno que retorna. En cambio, el filisteo nunca retorna. El filisteo está buscando a ver dónde encaja él. O mejor dicho, dónde él puede encontrar una iglesia que encaje con su parecer. ¿Vio? Que encaje con su ideología. Pero nosotros no tenemos que buscar una iglesia que encaje con nuestro parecer. Nosotros tenemos que buscar un lugar,
O mejor dicho, nosotros tenemos que aceptar el lugar donde Dios nos puso. ¿Y dónde Dios nos puso? Dios nos puso en el cuerpo. ¿Y por medio de qué Dios nos hizo saber eso? Por medio de aquel ángel, pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, que Dios envió con el mensaje de la gracia, con el evangelio de la gracia, por la que la gracia no es un mensaje, es el evangelio. ¿Vio? Con aquel instrumento que Dios usó por medio del evangelio de la gracia para hacernos saber que nosotros tenemos un lugar. Y deje de dar vuelta, hermano. Porque el lugar en el que usted hoy está, en el cual usted hoy se siente incómodos, mañana va a encontrar usted algo que no se va a sentir tan cómodo. No se va a sentir tan cómodo por la manera de predicar del pastor, por la manera de conducir del pastor a la iglesia. ¿Y usted qué va a hacer? Y va a seguir siendo un filisteo. Dura esa palabra, pastor, pero es así. Va a seguir siendo un filisteo, va a seguir siendo un vagabundo, buscando el lugar que a usted le parezca cómodo. Cuando Dios ya escogió el lugar. Y Dios ya se lo hizo saber. Usted sabe que Dios ya se lo hizo saber. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel instrumento que a usted le acercó la gracia. Dios ya se lo hizo saber. Entonces no sea como el vagabundo. Sea como el hijo de Dios, como el hijo pródigo, que reconoció que se había alejado y retorna a la casa. Y cuando el hijo de pródigo retornó a su casa, él retornó con humildad. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Qué hizo el padre? El padre dijo, en la versión original, dice que el padre dijo traerle el primer vestido. ¿Yo? No dice como dice la versión 1960, que dice traerle un vestido, traerle el mejor vestido. En la versión 1960 dice traerle el mejor vestido, pero en la versión original dice traerle el primer vestido. ¿Vio? Lo devolvió a su posición original, un hijo de Dios, un hijo que retorna, ¿vio? Que retorna a la comunión con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Eso está en Mateo 23:15, amor. Ah, no, ese es el que leímos recién. El de hay fariseos y... Sí, es el del hijo pródigo, está en Lucas. En Lucas, sí. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas 15. Pero el 15:22, ¿no? Sí. En el 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahí dice el mejor vestido, pero en la versión original dice el primer vestido. Claro, ahora entiendo, ¿no? Ahí mi esposa lo leyó. Y ahí el hijo pródigo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Entonces la religiosidad le enseña a los hermanos que si se apartan son pecadores. Pero como dijo una vez un pastor, dijo que él se sentó en un lugar alto y miraba a un hombre que tenía ovejas. Y veía que una oveja se apartó del rebaño y se fue y se sumergió en un lugar de mucho barro. ¿Vio? Y el pastor fue, sacó la oveja del barro, la lavó, la limpió y la puso de nuevo con el rebaño. Y la oveja nunca dejó de ser oveja. Nunca dejó de ser oveja. Si usted lee el relato de ahí del hijo pródigo, el padre nunca dice que este hijo que se fue dejó de ser su hijo. Al contrario, dijo, mi hijo que había muerto, ha vuelto a la vida, dice. ¿Y qué significa eso que había muerto? Que murió o perdió la comunión con el Padre, porque se apartó, pero hijo nunca dejó de ser. ¿Y qué tiene que ver eso con el ejemplo que usted nos dio de la oveja? Vio que hay una palabra que dice que así como el perro vuelve al vómito, la oveja la va a revolcar, así el chancho vuelve a revolcarse en el chiquero. Y antes se le enseñaba a los hermanos que si se apartaban de las congregaciones eran como el perro que volvía al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el chiquero. Y este hermano que vio que la oveja se apartó y se revolcó en el chiquero o en el barro, vio que el pastor la sacó de ahí, la limpió, la lavó, la volvió a poner en el rebaño y nunca se convirtió en chancho.
Nunca, jamás. Un hijo de Dios es hijo de Dios para siempre. Gloria a Dios. Así se aparte. Así se aparte. ¿Sabe cuántos hermanos hoy? Lamentablemente nosotros de cerca lo experimentamos. Años están apartados del camino del Señor, pero no dejaron de ser hijos de Dios. Lo que han perdido es su comunión con el Padre. Pero como este hijo pródigo, cuando alzó sus ojos al cielo y reconoció que se había apartado de la comunión con su Padre, volvió en sí, dice. Así aquel hermano que se fue y hoy está sumergido en el chiquero de este mundo, en el lodo de este mundo, Dios puede volver, puede hacer que ese hombre o esa mujer se vuelva en sí y reconozca que el único pecado que cometió ese hermano fue apartarse de la comunión con el Padre. Por eso vivió la vida infeliz que vive. Y que si él se vuelve, no es que él dejó de ser hijo de Dios, él fue hijo de Dios siempre, lo que perdió su comunión. Y si él vuelve, el Señor está dispuesto a restaurarlo y a ponerle de nuevo el primer vestido. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor. No, quería leer esa parte que dijiste, ¿no? Del hijo pródigo 15, 17. Sí. Bueno, en el 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí... Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese, por eso, hermano, usted que de casualidad, bueno, usted dice de casualidad, pero todo es con propósito. Usted que nos está escuchando, que hace años que se apartó del camino del Señor. Usted que dice, no, para mí ya no hay solución, yo no puedo volver. La palabra nos enseña que sí. La palabra vino para alumbrarlo a usted. ¿Para qué? Para que usted vuelva en sí. Levante sus ojos al cielo y le diga al Señor, Señor, volveré a la casa de mi Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Y Dios lo está esperando. Sí, amor. Y antes que él le pudiera pedir perdón, dice en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Aleluya, y gloria a Dios. Y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuándo le restauró al Padre? Señor Jesús. Ni siquiera el Hijo había dicho una palabra. Ni siquiera había dicho una palabra. El Padre lo vio. Vio que él estaba volviendo. Y eso para el Padre era señal suficiente. Y el Padre dice que lo abrazó, lo besó y mandó a los criados que le pongan el primer vestido y un anillo en su mano. Y declaró, dice, hagamos fiesta, dice, porque este es mi hijo que había muerto. Había muerto en cuanto a la comunión. ¿Vio? Este hijo ahora está vivo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso el Hijo de Dios no es un filisteo, no es un vagabundo cuando se aparta. ¿Vio? El Hijo de Dios es como el Hijo pródigo, uno que retorna. ¿A dónde retorna? A la casa del Padre. El Señor le bendiga, hermano. Con esto nosotros hemos visto a los hijos de Can y hemos visto a la descendencia de Misraín, de donde ahí viene el filisteo. Por eso nosotros no somos filisteos, nosotros no somos vagabundos. Nosotros tenemos una morada fija, somos peregrinos. Sabemos de dónde salimos y sabemos a dónde vamos. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, hermano. Hasta aquí nos dio el Señor. Esperamos que esta palabra sea de bendición para usted y esperamos que verlo con la ayuda del Señor el día lunes a las 10 de la mañana, hermano. El Señor le bendiga. Suscríbase a nuestra página de YouTube, La Última Trompeta, filial del Rey del Pino. Y comparta la palabra para que la palabra corra y sea glorificada. Las suscripciones para que la página crezca y pueda alcanzar a otros. También invitamos a que se suscriba a la página de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ponga su me gusta y pueda compartir. El Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora no somos extranjeros, Señor, ni advenedizos, Señor. No somos vagabundos, Señor, sino que somos peregrinos en este mundo. Tenemos una morada a la cual estamos llamados a alcanzar, Señor. Y sabemos cuál es el camino, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice a los hermanos que están apartados. Ayúdale, habla en los ojos del entendimiento de ellos para que ellos no se vean nunca más como pecadores
ni los que están lejos, ni los que están dentro, Gracias, Señor. Jesús. Sino que ellos tienen una nueva identidad, hijos de Dios, justificados, santificados, nacidos de nuevo. Y que aunque estén apartados, Señor, tú le has hablado esta palabra en esta mañana, para que volviendo en sí, vuelvan a la casa de su Padre, donde hay lugar todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados. Amén.